se va a encargar de eliminar o excretar todos los desechos de nuestro organismo. Prácticamente se va a encargar de limpiar nuestro organismo. Y también es muy importante porque se va a encargar de recoger esos nutrientes o esas vitaminas o esos productos de nuestro organismo que también se filtran pero que no se deben desechar, generando así una gran importancia para mantener la homeostasis en nuestro cuerpo. Está constituido principalmente por dos riñones, que son los órganos principales, bilaterales, derecho e izquierdo, que son los que se van a encargar de filtrar la sangre para sacar ese producto de desecho y volver a reabsorber los nutrientes. El producto del filtrado de los riñones posteriormente va a pasar a través de los ureteres, que también son derecho e izquierdo, y ellos se van a conectar o a colectar ese producto final, que es la orina, en la vejiga. Posteriormente la vejiga lo vamos a excretar por la uretra hacia el exterior. Entonces, básicamente son el riñón, los ureteres, la vejiga y la uretra los componentes que forman el aparato urinario. Este aparato, como se los dije, tiene diversas funciones y está muy implícito en mantener la homeostasis de nuestro organismo. Una de las funciones es que filtra la sangre y excreta los metabolitos de desecho. Como los niños, la sangre va a pasar por ellos, van a encargarse de... Bueno, si quieren apagamos la luz para ver. No sé. Bueno, vamos a mirar a su compañero para que se la se ve un poquito mejor. Ok, entonces decíamos compañero, que una de las funciones es filtrar la sangre y excretar los metabolitos de desecho. Cuando la sangre pasa por el riñón, vamos excretando todos esos productos, sin embargo, también vamos a absorber los que son necesarios y de esa manera nosotros vamos limpiando nuestro organismo. La segunda función es que regula el volumen y la composición electrolítica. Esto es porque el orina va a contener una gran cantidad de agua y esa agua forma parte de todo ese líquido corporal total. Y también como el electrolito que se encuentra en nuestro organismo va a regular, porque si regula toda la parte del líquido extracelular, también va a regular la parte del líquido intracelular. Otra de las funciones es que regula la equilibración y el mantenimiento del pH. Cuando nosotros tenemos un cambio en el pH, es decir, que el cuerpo está o muy ácido o muy básico, el riñón va a ser un órgano importante en la regulación del mismo, ya sea eliminando hidrogeniones si el pH es muy bajo o eliminando bicarbonatos si el pH es muy básico. Y de esa manera se va a generar un equilibrio. Otra función es una función endocrina, de que hay diversas partes o células que se encuentran a nivel renal, van a encargarse de secretar o liberar hormonas que son importantes en otros organismos de nuestro cuerpo, otros aparatos. En ellos tenemos el hipocondritismo, que se va a encargar de generar eritrocitos o glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Vamos a tener la renina, que se va a encargar de regular la presión arterial, y vamos a tener la vitamina D, que ella a nivel renal se va a hidrolizar esta vitamina y va a generar el metabolismo activo que va a actuar a nivel óseo para actuar en el metabolismo de la misma. Otras funciones a nivel renal que no son que también es importante, como la gluconeogenesis, que produce el 10% de la gluconeogenesis, se da a nivel renal, y también regula la osmolaridad del organismo. Todas estas son cosas que ustedes tienen que saber cómo actúa o en qué parte actúa el sistema renal, porque en las condiciones de que el sistema renal o hay una enfermedad que afecta este sistema, entonces vamos a tener diversas alteraciones. Por ejemplo, si una persona no le sirve el riñón, ustedes creen que tendrá mucho o pocos desechos en su organismo. Exacto. ¿Y esa persona estará hinchada o no? Tiene mucha agua. Puede estar en acidosis, porque también no va a regular ese pH. Y por último, vamos a tener que puede tener anemia, porque no se van a producir los
O sea, de eso depende, pues. Y lo vamos a ver como fisiopatología, pero por ejemplo, si tienes la urea alta, vamos a tener una encefalopatía. Y como haces biología, vamos a tener diversas pruebas que te pueden llevar a eso. Además, le haces un examen de sangre y vamos a tener niveles alterados, vamos a tener la hemoglobina baja, vamos a tener la urea creatinina alta, vamos a poder tener también la amonía elevada. Entonces, una serie de exámenes que nosotros hacemos si sospechamos de que hay una alteración en este sistema. Vamos a ver una persona que se denomina que tiene edema porque está muy hinchada. Lo que quiero que vean ahorita es que todas estas son las funciones del aparato renal y que si hay una alteración en este, entonces lo vamos a ver clínicamente expresado en un paciente porque el sistema renal está cumpliendo su objetivo. ¿Me expliqué? Ahora vamos a ir desglosando órgano por órgano y aparato por aparato y estructura por estructura todo lo del aparato urinario. Empezamos con el riñón. El riñón está constituido por dos órganos que son retroperitoneales, que están cada uno al lado de la parte posterior del abdomen y que pesan aproximadamente 150 gramos. Esta es una forma de ave que entonces en el puño, ustedes lo van a ver mejor en anatomía macroscópica. ¿Ya vieron esta clase? Excelente. Entonces ustedes más que yo saben las características de este riñón. Tiene una dimensión aproximadamente de 12 por 6 por 3 y esto va a tener en la parte interna una abertura que se denomina iris renal donde van a entrar y salir diversas estructuras. Van a entrar estructuras vasculares como la arteria renal que viene desde el exterior y va hacia el parénquima y la vena renal que es por el contrario que sale del riñón hacia el sistema. Y también vamos a encontrar la parte inicial del sistema urinario de excreción que es en esta parte de la pelvis renal, que es la parte inicial del uretro. Todo esto va a llegar por el uretro renal y va a introducirse en una zona que es el seno renal. Esta zona va a estar constituida por tejido conectivo laxo y tejido conectivo adiposo. Este es un dibujo. Aquí ustedes pueden ver lo que es el seno renal que está constituido por ese tejido conectivo laxo y tejido conectivo adiposo. Tenemos también que está recubierto por una cápsula renal. La cápsula renal, como lo ven en mapa, una cápsula muy friable, es decir, que se despega con facilidad, ya que va a estar constituida por tejido conectivo. Un tejido conectivo debe ser regular, pero va a estar constituido por dos capas. Una capa, tenemos un microscopio, tenemos una serie de cápsulas, tenemos una capa externa que está constituida por fibras colágenas abundantes y fibroblastos, que son los ambientes que tienen un punto muy aplanado y son células alargadas, mientras que vamos a ver que la capa interna está constituida por miofibroblastos que van a tener un núcleo más redondeado. Esto es importante porque la cápsula también, al ser una estructura, al ser miofibroblastos, es decir, que se distienden, estos van a ayudar al riñón a soportar toda esa, o sea, que maneja mucho volumen y que no se logre extender fácilmente, ¿entendemos? La presión dentro. Aquí tenemos algunos cuerpos histológicos, se los puse en el mapa. Vemos el riñón que tiene una estructura muy, en la parte macroscópica se le ve un color muy rojo, eso debido a que es un órgano muy irrigado, uno de los órganos más irrigados de nuestro organismo. Nosotros tenemos el corto, que es la parte interna, y después el corto microscópico. Bueno, ahora vamos a ir un poco hacia la parte del sistema renal. En el organismo renal, si nosotros observamos, nosotros vemos que el riñón está constituido por una cápsula, una corteza y una médula. La parte de la corteza es la parte externa y vemos que la médula es la parte interna. Es mucho más roja la parte de la corteza que de la médula porque está mucho más irrigada. Si observamos también las dimensiones de la corteza con respecto a la médula, van a ser menor. La médula representa aproximadamente 2/3 del tamaño renal con respecto a la corteza. Y la médula también va a tener unas estructuras específicas que están en amarillo, que ya se denominan las pirámides renales o pirámides de Marfil. Y estas estructuras van a ser en forma de pirámide y por la base van a estar hacia la corteza, mientras que el vértice va a estar hacia la parte interna. También vemos como poco a poco la irrigación desde la
libre de la corteza. ¿Se explicó esto? Perfecto. Aquí se lo pongo de manera microscópica. Si ustedes ven aquí tenemos unas estructuras que se extienden desde la médula hasta la corteza, que son rayos medulares, y tenemos estas otras estructuras que son más sinusoidales, que corresponden a la vena cortical. Entonces eso sería, si yo les digo qué estructuras forman los laberintos corticales con los rayos medulares, ¿qué sería? Un lóbulo. Muy bien. Ustedes lo van a ver muy bien en práctica. Se ven exactamente como unos túbulos, unos rayos que se proyectan. Vamos ahora a ver el túbulo pulvífero. Esta es una estructura que es la unidad fundamental, funcional de lo que sería el aparato renal. Y está constituida por lo que es la nefrona y el tubo colector. Es importante que aquí empecemos a desglosar porque vamos a ir partiendo de estos terrenos. La nefrona está constituida al mismo tiempo por lo que es un corpúsculo renal, que es una estructura ensanchada o afectada, o que está constituida por dos estructuras, que es el glomérulo capilar y la cápsula de Bowlby. Mientras que la otra estructura que está constituida de la nefrona es la túbula renal, que son dos estructuras que se van a encargar de procesar ese filtrado de la sangre, ese filtrado del plasma, para llevarlo a diversas concentraciones e ir formando un poco por orina. Y los túbulos colectores es donde se van a recoger todo este producto para llevarlo después a las vías, otras vías urinarias, como lo es el ureta. Entonces tenemos que el túbulo pulvífero está constituido por una nefrona y el túbulo colector. A su vez, la nefrona está constituida por un corpúsculo renal y el sistema tubular renal, pero el corpúsculo renal también está constituido por las estructuras, el glomérulo capilar o el glomérulo renal, que son esos capilares sinusoidales que se encuentran a nivel del riñón y están recubiertos por la cápsula de Bowlby. Esto es importante porque el corpúsculo renal y el glomérulo capilar o glomérulo renal no es lo mismo, ¿ok? Algunas veces se tienden a confundir. El corpúsculo es unión del glomérulo con la cápsula, mientras que el glomérulo va a ser son esos capilares que van a constituir por la referente y diferente que desempeñan. Vamos ahora a hablar sobre la nefrona. La nefrona es una unidad estructural del tejido renal, y es la que se va a encargar en parte, o la que se encarga de filtrar es la sangre o esos tonos sanguíneos para ir liberando o eliminando esos productos de desecho. Como les dije anteriormente, está constituido por un corpúsculo renal y un sistema tubular. Y al mismo tiempo, el corpúsculo renal, si nos volvemos a repetir, está constituido por el glomérulo renal y la cápsula de Bowlby. Al mismo tiempo tenemos una segunda estructura que habíamos visto, que es el sistema tubular. El sistema tubular lo vamos a clasificar de diversas maneras. Tenemos varios segmentos de tubos y estos tubos van a ser divididos según la proximidad con el glomérulo, pues proximal distal, según la estructura o el recorrido que hagan, pueden ser contorneados o rectos, y según el grosor de los túbulos que puedan ser delgados y gruesos. Entonces tenemos el sistema
Ustedes pueden ver aquí como tenemos una nefrona cortical y justamente hasta lo que sería la parte de la médula interna, con esta franja, va a llegar el bulbo. La segunda nefrona y más abundante son las costas medulares y su nombre lo indica, es porque están muy cerca del límite corticomedular. Van a representar el 15% de estas. Ellas sí llegan a las porciones profundas tanto de la médula porque se encuentran en las porciones profundas de la corteza. Y ellos van a tener una sala descendente larga y también van a describir muy bien una sala ascendente. Pueden llegar incluso hasta la corteza renal. Como ustedes lo pueden ver, ahí tenemos una representación de una cortical y de una medular. Sin embargo, hay un porcentaje aproximadamente del 5% que queda en el medio, que estas son denominadas nefronas intermedias. Pero en términos de esto, es importante que ustedes recuerden que hay las nefronas corticales son más abundantes, que no tienden a tener un asa ascendente que llegan hasta el límite de la médula, o sea, únicamente se va a encontrar en la médula externa y que las luxas medulares sí no van a poder llegar hasta la orilla porque están muy profundas. Ahora vamos a hablar un poco del corpúsculo renal. El corpúsculo renal se va a estar constituido por esas tres estructuras que tenemos ahí. Tenemos el glomérulo renal, que el mismo está constituido un poco por una serie de capilares. Ellos específicamente son la cápsula aferente y la cápsula deferente. Está constituido por una cápsula de goma, la cual está formada por dos gomas, una goma parietal y una goma visceral. La goma parietal es un epitelio plano simple y la goma visceral es un epitelio especializado en los ustedes pueden ver los mismos, porque únicamente se encuentra en la parte renal, que está constituido por los podocitos. Y entre ellas, fíjense que es un epitelio contiguo, que ellos no se separan, porque nosotros tenemos el epitelio parietal y el visceral juntos, y el espacio que tenemos aquí es el espacio urinario. Esto porque el plasma, la sangre que entra por acá, se va filtrando esa sangre, o se va filtrando esa sangre sanguínea, y los productos, o el producto de ese filtrado, va a ir cayendo en lo que se denomina espacio urinario. Al mismo tiempo, nosotros vamos a tener en esas estructuras una glándula alveolar que también va a formar parte de ese sistema de filtración. Aquí lo pueden ver de manera microscópica, cómo están constituidos, los capilares, las capilares aferentes, las capilares diferentes, cada una de las gomas parietal y visceral, cómo llega a otras estructuras que vamos a ver poco a poco. Y aquí las vamos a tener. Tenemos otra cosa importante es que esto va a tener dos polos, el corpúsculo renal va a tener dos polos, un polo vascular y un polo urinario. Como su nombre lo indica, el polo vascular debe ser donde entran las arterias. Eso es muy difícil. Y el polo urinario es por el que se va a conectar con ese sistema de túbulos que habíamos visto específicamente con el túbulo proximal. Otra estructura que podemos ver aquí y que vamos a ver más adelante va a ser lo que sería la región mesangial, que está constituida por una región mesangial interna, extraglomerular, extramolecular, y también el aparato yuxtaglomerular. Todo esto lo vamos a ir disecando poco a poco para que ustedes vayan viendo las estructuras y la importancia de esto. Aquí lo tienen de manera microscópica, lo que vamos a tener es el polo vascular, lo que tienen aquí es el polo urinario, que es el absolutamente vacío. Vemos los podocitos, observamos también los capilares que se encuentran en ella, vamos a tener la cápsula densa y tenemos también la formación de la cápsula de lobo. Aquí tienen lo mismo como a poco. Bueno, de todas maneras, hay que tener que estaba marcando. Ahí tenemos el polo vascular, los capilares, y el espacio que se va a ser el polo urinario. Encontramos los podocitos que se encuentran cerca de los capilares y esa cápsula que va a formar esta es una tensión de fase, por eso se ve también muy bien a la cápsula de goma,
miden entre aproximadamente 35 nanómetros, son muy pequeños, y ellos van a tener un diafragma que va a juntar esos PVC. Estos diafragmas se van a denominar que son tipo cremallera. ¿Por qué tipo cremallera? Porque van a aparecer con cierre, tenemos una estructura en esta ocasión que parecen unos piecitos y que van a ir en toda dirección. Y aquí tenemos una estructura en forma de cremallera que si la ven allá donde dice 8 va a hacer que sea como un cierre. Ustedes saben la cremallera o el cierre de su pantalón, ¿no? Más o menos esa estructura. ¿Por qué todo esto? Imagínense el aparato urinario, o específicamente el riñón, es un sistema de filtración. Ustedes imaginan que tengan un mismo filtro, van a ser medio arena, todo eso. Ellos van a ir teniendo cada vez más estructuras de pequeño tamaño y también con cambios de carga para dejar pasar ciertas partículas y evitar que otras pasen. De esta manera, estas estructuras en forma de cremallera limitan el espacio para la salida. Y estas estructuras están constituidas de manera por una proteína que se denomina nefrina. Ustedes lo pueden ver acá en esta ropa. Esas nefrinas se van a unir con otras proteínas como NEP1, NEP2, actínidas, cadeninas y al mismo tiempo con filamentos de actina intracelular para formar esta estructura que evita el paso de ciertas moléculas. Y es una estructura, como ustedes lo pueden ver, en forma de cremallera. ¿Alguna duda? Ahora vamos con la lámina basal glomerular. La lámina basal glomerular es también una estructura muy importante que se va a formar gracias a la lámina basal de la parte del epitelio de los capilares y de las proporciones. La lámina gruesa, aproximadamente 300 nanómetros, y va a estar constituida por 3 láminas. Una lámina rara interna, una lámina densa y una lámina rara externa. Debido a su densidad, va a también tener implícito una función importante en la parte de filtración, no solo por su tamaño, sino por las cargas negativas que van a repeler porque tienen gran cantidad de cambios. La lámina rara interna corresponde a la lámina basal del endotelio. Esta es la lámina basal glomerular. Es lámina basal, no membranal. Importante con eso. La lámina rara interna está constituida por la lámina basal del endotelio. La lámina densa está constituida por fibras colágeno tipo 4, tipo 18, fibroactina, proteoglicanas, y esto va a conferir una gran carga negativa que está dada por toda esa estructura fibrilar que se va a encontrar entre ambas láminas. Y la lámina rara externa es la lámina basal del espósito. Como se nos dijo anteriormente, ella va a conferir una gran carga negativa y por eso va a repeler esas moléculas que son negativas y no van a poder salir. Al tener estas moléculas esta carga negativa y al estar formado por estas estructuras se va a tener un paso y la función es la filtración de moléculas que midan o pesan menos de 70 kilodaltons y que sean negativas. Es decir, moléculas que pesen más de esto y moléculas negativas no se van a filtrar. Aquí podemos ver que es una tensión de fase. Y ahora vamos a la otra estructura que forma parte de este sistema de filtración, que es el endotelio glomerular. El endotelio glomerular, ustedes ya saben cómo son los endotelios, están constituidos por capilares, pero que van a ser penetrados, es decir, que tienen como muchos huequitos. Esto es para poder dejar pasar todo ese tipo de estructura. Estas son prestaciones que son muy amplias, aproximadamente de 70 nanómetros de diámetro, y la extensión de otros capilares va a aparecer del diafragma, excepto los que están en capilares que se encuentran cerca de la alveolar. Es diferente, el citoplasma como todo capilar es aplanado y va a tener un ensanchamiento que va a formar parte del núcleo, y esto también es importante que ya no posee canales de apoporina 1. No sé si ustedes están familiarizados con esta estructura, pero son canales que van a dejar pasar el agua, pero pasan el agua de manera activa, sin necesidad de que haya otra cosa que indique que debemos pasar el agua. Es decir, que el transporte de agua a través de él va a ser continuo. Entonces, ya vimos todas estas estructuras para llegar a explicar las estructuras que forman la barrera de filtración. Entonces, vimos
Sin embargo, al término de quiz o término de parcial, no lo van a mencionar, es nada más para que ustedes sepan. En esa estructura, con forma de árbol o ramificada, es donde va a generar ese filtro físico y ese filtro eléctrico para el paso de sustancias. Y aquí tienen un resumen de lo que nos acabo de decir. Cuando pasa la sangre por los capilares, vamos a encontrar que el endotelio, las filtraciones impiden la ejecución de elementos de gran tamaño. Elementos de gran tamaño como células como los eritrocitos, como la albúmina. Posteriormente, cuando los pacientes logran pasar por esos capilares, se van a encontrar a la barrera, que es la lámina basal medular, y esto impide la filtración de moléculas de gran tamaño, que sean mayores que 70 kilodalton y con cargas negativas. Y por último, vamos a tener la última barrera de filtración, que es el diafragma, que la barrera de filtración, que es constituida por esta estructura en forma de cremallera de los podocitos y únicamente permite el paso de moléculas muy pequeñas. Entonces, de esta manera se forma un filtro muy selectivo, evitando que nosotros durante ese proceso de filtración orinemos células, orinemos vitaminas, orinemos proteínas, porque es muy selectivo de acuerdo al tamaño. Entonces, la filtración va a depender del tamaño, porque van a ser menores de 8 menores, que no busca el tamaño que deja pasar los podocitos, deben que ser, únicamente van a pasar moléculas con carga positiva, porque la carga electronegativa va a repeler las moléculas con carga negativa, y únicamente pueden pasar moléculas alargadas y flexibles, moléculas que puedan pasar por esos capilares penetrados. ¿Se comprende esto? Vamos a llegar a otra estructura que está, que yo les había mencionado antes, que es el mesanquio. El mesanquio va a corresponder a esa zona central del ovillo. Ustedes ven ahí unos capilares y ven que hay como una masa o una estructura como se puede ver un poco gelatinosa que va englobando todo el conjunto de los capilares. Ese es el mesanquio. El mesanquio es una estructura que está constituida por células mesanquiales y una matriz mesanquial que es producida por estas mismas células. Las células mesanquiales también están delimitadas por esa membrana o esa lámina basal glomerular que yo les expliqué, y esta la va a delimitar en una membrana interna, una mesanquial interna y externa. Y porque estas características también de la lámina basal glomerular se va también con bases. Es muy difícil nosotros diferenciar, cuando estoy hablando, las células mesanquiales, porque únicamente vamos a tener núcleos en esa matriz que van a ser más grandes y oscuros. Lo podemos hacer así, también orientándonos porque nos van a confundir con los podocitos. Sin embargo, los podocitos van a estar siempre el núcleo va a estar siempre en el polo del aire, mientras que las células mesanquiales van a estar embebidas en esta matriz dentro de la célula. En la parte de microscopía electrónica vemos que las células mesanquiales son células irregulares que van a emitir largas prolongaciones y van a cubrir como que también agrupar esos capilares. Y están constituidas por la leptomeaquina y miocinas que tienen como concentración. Recuerden que siempre que hay miocinas que tienen más peligro de la actividad contacto elástico, porque recordemos que comenzamos a generar mucho volumen. Y para evitar esa distracción tenemos esta matriz de la receptor. Como les dije, la lámina basal glomerular también está dividida en una intraglomerular y la extraglomerular. ¿Cuáles son las funciones del mesanquio? Primero, que tiene actividad fagocítica. Y de endocitosis, ellos van a todos los residuos que quedan en esa barrera de filtración, ellos los van a fagocitar y eliminar. De hecho, cuando hay enfermedades donde el producto de los desechos es mucho mayor que la capacidad fagocitaria de estas células mesanquiales, se van a acumular todo ese producto de desecho a nivel del medio glomerular, y eso va a causar diversas patologías. También ellos van a dar soporte estructural a los capilares laminares o a la barrera, debido a que, como les dije, ellas se administran bebidas y infecciones capilares
Si quieres ser un hombre, ¿quieres ser un hombre? Entonces, ¿qué pasa con ese producto de filtración? El producto de filtración va a tener, ya se filtró, ya pasó por popular, ya pasó por el sexo filtrado, ya por colocar, llegó a un espacio de ser un resultado de la y de la asistente de tubos. Es donde vamos a nosotros lo que filtramos directamente que llega al polo vital, no es lo que vamos a eliminar por hoy, sino que empieza en el sistema de tubos a cambiar la composición de esa orina según las necesidades corporales. Vamos a reabsorber y a secretar. ¿Reabsorción qué es? Que está en el espacio urinario y nosotros lo volvemos a llevar a la red capilar. La secreción es que está en la red capilar y nosotros nos pasamos al espacio urinario. Este sistema de tubos, ya con ese producto del jugador de transformación, la barrera de filtración va a ir pasando por los tubos dependiendo de nuestras necesidades, agarrando lo que necesita y volviendo para eliminar y volviendo al organismo lo que no se debe eliminar, porque no todos los moléculas, ni todos los moléculas, ni todos los vitamines se va a volver a eliminar. Imagínense que no pudiésemos eso, nosotros estaríamos eliminando todo el día sodio, potasio, cloro, y estaríamos eliminando glucosa, estaríamos eliminando hidrogeniones, entonces sería un completo desequilibrio. En estos tubos es donde vamos a empezar a sacar y a colocar en ello de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el resultado? El volumen de ultrafiltrado disminuye, se reabsorbe también más agua, la orina termina donándose micromolecular con respecto al plasma sanguíneo. Esto también, pues, imagínense, todo el agua, si somos mujeres feministadas, por orina uno, todo el agua de nuestro organismo puede pasar por ahí. Y si nosotros no hacemos esta reabsorción, entonces prácticamente estaríamos siempre deshidratados por orinamos pura agua. La primera parte del sistema vascular es el núcleo proximal. Es una porción más larga de la neurona y el núcleo profundidad es donde se hace la mayor función reabsortiva. Es decir, que de eso lo volvemos a pasar a la sangre. El túbulo conductor proximal, que es el que se encuentra en el borde del túbulo recto proximal, que es el que se encuentra a nivel del medio. Y nosotros tenemos el europeo español, que es muy simple, con un nivel sencillo, más eliminado, y es muy oxidógeno porque tiene muchas mitocondrias, pero ustedes se deben imaginar que esa actividad de reabsorción debe presentar en la piel. Y por eso hay una gran cantidad de mitocondrias que ya también ese efecto estriado a este tipo de células y se tiñen a positivo. Los núcleos son redondeados o cromáticos, están situados generalmente en la parte central y la luz puede tenderse a ver un poco más delimitada o colapsada. Esto también a esa diferencia que la hace ver como sucio, pero tiene muchas microvellosidades. Ustedes ya ven un dispositivo, ustedes saben que esa microvellosidad nos da un aumento de la superficie de acción para la absorción o la absorción de la estructura. Y si la función de este túbulo que es la absorción necesita una mayor superficie para poder realizarla. Otra cosa que es muy importante es que estas especializaciones van a ir incluyendo a medida que vamos avanzando, es decir, que el entorneado proximal va a tener más clasificaciones, especializaciones de verdad, como que el túbulo recto. Ustedes pueden ver, están señaladas, se ve como el fondo sucio, se producen microvellosidades. Y también las células están muy mal delimitadas, o sea, no se puede ver cuando el límite de las células es elevado. En la microscopía electrónica nos va a explicar, tiene mucho sentido, de acuerdo a la función de la célula. Tenemos el nivel pensativo, que es el producto de las microvellosidades, que como dicen los instrumentos de la superficie de acción de cada célula. Tenemos también
A eso voy aquí. ¿Cuál es la función? Van a absorber el 70% del sodio filtrado. Gracias también a la bombazo de potasio, ATPase, pero también va a tener un mecanismo de difusión facilitada de esta reabsorción. Reabsorbe el 70% de la agua filtrada del espacio urinario porque está constituida con apocrina 1, es decir, que todo el agua que ella necesita pasar van a poder pasar sin necesidad de ningún estímulo a través de los canales. Reabsorbe el 100% de la glucosa. Fíjense, una de las cosas que nos pasó con el tubo pasó en la parte del conducto renal fue glucosa y la glucosa pasó a ser el renal. Y acompaña de los transportadores. La absorción casi del 100% de los aminoácidos mediante el transporte de sodio, potasio e hidrógeno. Y es por eso que la bombazo de potasio crea un gradiente de sodio que después va a utilizar para que se produzca la reabsorción de los aminoácidos. Reabsorbe pequeños partículas y hay una secreción de ácidos orgánicos desechos e hidrogenados. Recuerden que reabsorber es volver a introducir al organismo aquello que yo filtré, mientras que la secreción es lo que aún no se ha filtrado, lo debo eliminar. El túbulo proximal es casi en su totalidad reabsortivo. 70% de la reabsorción se genera ahí. También vamos a tener, ahora, posterior a esto, vamos a pasar al segundo segmento, el segundo de la higiene. Como les dije, acuérdense que yo había dicho las neuronas corticales y extracelulares. Esto va a cambiar dependiendo del tipo de neuronas. Las neuronas corticales casi no están presentes. Les comenté que clínicamente podría tener un impulso de asa descendente, pero que no tiene asa ascendente. Mientras que las extracelulares siempre ganan una extensión. Y a microscopía óptica es muy delgado, no siempre es un sistema bastante oxidófilo, delgado y continuamente muy alargado. Y algunas veces a nivel de nosotros se pueden ver ciertos cilindros urinarios. Sin embargo, algunas veces se tienen que confundir con que son capilares, son túbulos y de modo funcional, los capilares terminal con el tipo de difusión en la luz. Tenemos la parte de y también cómo variar el epitelio si son orbitales o medulares, porque el epitelio se va a ir transformando y también cambiando su función de la medida de la base. Tenemos en las neuronas orbitales el epitelio se denomina tipo 1, un epitelio plano, mientras que en las neuronas medulares vamos a tener el tipo epitelio. El epitelio tipo 2 que encuentra la rama descendente a nivel de esa, llega únicamente a la parte medular externa, no llega a la parte interna. Y tenemos epitelio también con microvellosidades, también interdigitaciones y aglomeraciones. El tipo 3 pasa y en el que vamos a encontrar en la médula interna que va a descender, que es más medular, el epitelio más delgado y con menos especializaciones y tenemos el tipo 4 que va a dejar de encontrar en esa rama ascendente. El epitelio es muy plano, no posee microvellosidades y tiene muy poco granito. Como les dije, poco a poco la función de este epitelio va a ir cambiando de acuerdo a las características morfológicas que posee. Microscópicamente hablando, vamos a tener microvellosidades subcapitales urinaria de zona morfológica presente, hay prolongaciones intestinales laterales, las neuronas están alargadas y hay abundantes lisosomos. Y si nosotros vemos que las microvellosidades son cortas, escasas y dispersas, eso quiere decir que la función reabsortiva también va a ser muy escasa. Porque recuerden que la característica
también. Y ellos van a encargarse de resolver el agua por las corrientes y también se van a encargar de la selección del adulto, mientras que la rama ascendente va a encargarse de la reducción del sodio y cloro, pero ya va a ser completamente impermeable al agua. Aquí ya no va a haber paso de agua, ya no va a haber ningún tipo de paso de agua hacia la. Necesita que prenda. Y otra de una vez a la gana. Adiós. Cuando sea la próxima visa. 10:30, tranquilo, falta mucho. Imagínate cómo está el nivel aquí. Y las corticales van a ser una pura densa y la contorneada. La más recta, vamos a encontrar los citoplasmas, igualmente eosinófilo, como en el caso de porque ya hemos hablado porque no hay tanta reabsorción, a nivel de microscopía electrónica y interpretaciones laterales, Engañar el cerebro que se está entendiendo. escasas microvellosidades, mitocondrias largas y que van a estar orientadas verticalmente. Y la función, como veníamos en ese punto de lado, va a seguir siendo muy impermeable al agua y únicamente es la absorción de cloruro de sodio y de iones, ya que el agua no se va a reabsorber, estas células van a ser impermeables. Tenemos la mamá de esta, la vamos a ver con más énfasis en un momento. Porque hijo de eso dice como puta. Impermeable al agua y continuar la reabsorción de sodio y cloro. Vamos ahora que sería el conducto conector que se extiende desde la parte de la corteza hasta la médula, llegando a la cornea, y se va a clasificar también en cortical y medular. Ellos que van a partir desde el segundo medular de la corteza y van a llegar a toda la médula. Van a recibir múltiples apariencias de varias neuronas a través de los tubos de conexión. Estos tubos de conexión no son importantes histológicamente hablando, pero sí
células especializadas principalmente en la arteriola aferente, células de la musculatura de estas arteriolas, y las células mesenciales extraregulares, también conocidas como células de enlace. Aquí ustedes pueden ver la representación a nivel de la microscopía, cómo se observan las células aferentes y eferentes, ese cambio de esta angularidad, que son estas estructuras en forma de núcleo bien delimitado, y vamos a encontrar también en las estructuras de esa mácula densa. Tenemos que la mácula densa es una especialización de unas células del túbulo remodelar, como ya se lo había mencionado. El epitelio va a ser un cúbico simple y son tranquilos núcleos con esa célula apical y muy cercanos entre sí. Se va a observar como si fuese una pulserita, un conjunto de núcleos muy cercanos. Y a nivel de microscopía va a tener un aparato de Golgi y transportadores de iones especializados. Aquí observamos la misma característica, que es esta estructura que les diciendo, que es la mácula densa, tiene especialización del túbulo recto. El túbulo recto, cuando pasa por acá, se especializa y se forma la mácula densa. Ahí es otro dibujo esquemático. Tenemos las células glomerulares que, como les comenté, es especialización de las células de la punta media de la arteriola aferente. Ellas tienen, son células epitelioides grandes, radicular, y a nivel de microscopía vamos a encontrar que contienen la mayor receptor que son los gránulos de renina, que es donde ellos van a expresar su función realmente. Y también vamos a tener un receptor plasmático rugoso y un aparato de Golgi bien desarrollado por la formación de estos gránulos. Igual cuando se le todo esto, vamos a regular la presión arterial por medio del sistema de adrenalina, angiotensina, aldosterona. Ellos vamos a tener que tanto la mácula densa como las células del aparato glomerular van a actuar como sensores. Las células del aparato glomerular van a formar parte de esas arteriolas, van a actuar como vasoreceptores, dependiendo del estiramiento que se encuentre en esa arteriola. Si la arteriola hay un aumento o un gran estiramiento, entonces se podría encontrar como un aumento de esa presión arterial y va a proceder a la liberación de la renina, o si hay una caída de esa presión arterial, también ocurre la inhibición. Mientras que la mácula densa es una sensor de concentración de sodio en la sangre ante la disminución de eso, entonces vamos a generar que ocasione el aumento de la liberación de renina. Como les comenté, cuando hay una caída de la presión arterial o cuando nosotros estamos deshidratados, eso va a generar o va a censar una disminución en la presión en la parte de los vasoreceptores en esa arteriola, pero también va a censar una disminución del sodio. Entonces, hay una liberación de renina que nos va a activar todo un sistema que nos involucra la endocina, se produce la aldosterona, esto va a disminuir o le va a quitar el cuerpo que deje de eliminar el agua, esa reabsorber el sodio y puede aumentar la presión arterial. Sin embargo, cuando ocurre, las personas que están hipertensas o hay un aumento del sabor, entonces va a producir la acción contraria. Ahora tenemos el tejido intersticial renal, que es constituido por ese tejido conectivo que va a rodear las neuronas, los estructuras de los vasos sanguíneos y linfáticos. Vamos a tener que un 20% de microtubular y 70% de la corteza. Ello va a estar constituido también por fibroblastos. Las distintas fibroblastos tienen otros que son los que nos van a generar los fibroblastos de la corteza van a generar la eritropoyetina. Recuerden que yo les había dicho que la no está involucrada en la producción de los glóbulos rojos y beta-lactamasa.
áreas se van a dividir entre los lobulillos. Recuerden que el lobulillo es el rayo medular con el laberinto cortical, es decir, que si ustedes ven una arteria, una estructura, o sea, es una arteria que tiene características, tiene su epitelio delgado, tiene un eritrocito, y le encuentran cercano a un rayo medular o entre un rayo medular y el laberinto cortical, obviamente van a ser las arterias interlobulares. De esta manera, nosotros podemos esto es una visión esquemáticamente de los jugadores, tenemos las arterias renales, las arterias renales secundarias, las secundarias en las interlobulares, las interlobulares van a dividirse por el recorrido medular en general, las arterias guardiadas, las arterias guardiadas se van a dividir cuando pasan entre los lobulillos en arterias interlobulares y posteriormente vamos a encontrar aquí esa arteria aferente que va a generar, se va a encontrar en el lóbulo renal y posteriormente va a salir en esa arteriola esférica. Esa arteriola esférica puede tener dos destinos, puede formar parte de los labiales periculares, es decir, con los tubos o los vasos rectos, que estos se van a ir hacia la médula y van a ir acompañando a la parte de esta estructura periculares. Tenemos después que si son los labiales periculares, las venas van a desembocar en venas interlobulares, mientras que si son periculares van a formar vasos rectos. Y estos, tanto los interlobulares como los vasos rectos, van a desembocar en las venas acuáticas. Posteriormente, las venas acuáticas, nuevamente las venas interlobulares, después vienen las venas segmentarias y salen las venas renales por las venas renales. Ahora vamos a ver las protocolos. Cada uno de estos, como ya lo parece aproximadamente cáliz menor, va a formar un cáliz mayor. Este cáliz mayor posteriormente va a desembocar en una vena renal que va a formar parte del suelo de porción inicial. Y después de eso vamos a encontrar la vena urinaria, donde se va a solucionar esa orina ya sin ningún tipo de modificación y va a volver. Ya desde que pasa por el cáliz menor, esa orina va a ser la que nosotros vamos a excretar. Ya no hay más modificaciones, ya no se absorbe, ya no se en los productos, ya no vamos a absorber nada. Es la orina que nosotros vamos a excretar. Y bueno, a grosso modo, y vamos a tener todas estas estructuras un característico, nada más una diferencia en ciertas cosas. Tenemos que está constituido por una mucosa que es un urotelio, ustedes saben que es un urotelio, es ese epitelio llamado epitelio de transición, y es un epitelio que también nos permite modificar, porque se va a modificar de acuerdo a las características o a los requerimientos, es decir, con un gran volumen de orina, que se van a tener que se puede mucho más grande, o si no, entonces se van a ver en varios epitelios identificados, por así decirlo. Pero también es de importancia porque es un epitelio que es muy impermeable y no va a modificar el orine o el orine que ya nosotros formamos. Vamos a encontrar que también está constituido en ese tejido, en estas manos, un tejido colapso, y es irregular. Vamos a encontrar la capa muscular, el tejido muscular liso, con tejido fibroelástico. Recuerden que también estas son órganos que llevan mucha digestión y ahí está constituido por las capas, que son parecidas a las que vieron en el sistema digestivo. Pero aquí vamos a tener dos capas en esta disposición, una longitudinal completa y una circular externa, en contrario a lo que vieron en el digestivo. Y por último vamos a encontrar la transición de tejido molecular, su potencia irregular y en algunos casos la cirosis, que es un sistema de tejido molecular. Y ahora lo que digo, para que sobreviva. El urotelio, como lo digo, tiene que se va a ir modificando de acuerdo a la concentración o estado de que está conteniendo, es decir, el estado de construcción de este órgano. Cuando está contraído, va a ser polifermental, cuando está dilatado, va a tener que se observa un poco a boca. Por ejemplo, si la vejiga está llena, está vacía, la vejiga va a estar con un menor tamaño y el epitelio, si vamos a observarlo polifermental, vejiga con gran cantidad de orina, ella se va a poder extender fácilmente y va a aumentar esa volumen y esa superficie
células en paraguas, las células intermedias que son células en paraguas porque se va a observar la estructura como una cúpula. En la parte superior, las células intermedias que son las células poliédricas y corresponden a un gran número de estratos, y las células basales que son no cilíndricas, que son las que van a ir dentro del sistema. Dependiendo de la cantidad de vida que ella va a almacenar, la monoxidil, el urotelo y
culminamos